Buenas tardes, ¿qué tal alumnos? Bueno, hoy vamos a ver los sujetos pasivos. La otra clase ya vimos los sujetos activos, que básicamente es el fisco en la relación tributaria, ¿no? Los que tienen la potestad tributaria o poder de imperio. Los diferentes fiscos vimos que estaban el fisco nacional, provincial, municipal, bueno, un poco más lo que se vio en profundidad por ahí de la AFIP, pero eso no quiere decir que no existan otros fiscos como es ARBA o como la propia agencia de recaudación municipal que tenemos acá en Mar del Plata. Bueno, eso es de un lado de la relación tributaria. Del otro lado de la relación tributaria, ¿quién está? Los sujetos pasivos, de lo que vamos a pasar a leer ahora. Como siempre, vamos leyendo un poco el capítulo, yo se los voy comentando. Me parece que es la forma por ahí más rica de que ustedes luego también lean el material y por ahí con la explicación que les doy yo pueden, en términos más coloquiales y con ejemplos, pueden comprender mejor el texto, que esa es un poco la idea. Acuérdense de todas maneras que si no queda claro con el video, ustedes tienen siempre la posibilidad de hacerme todas las consultas que quieran por todos los medios de contacto que tenemos, que puede ser el correo electrónico, puede ser el tablón del Classroom, puede ser por audio de WhatsApp, por la que a ustedes les resulte más cómodo. Bueno, más allá de eso, espero que estén estudiando bien. Los trabajos me van llegando, algunos con un poquito de demora, pero no hay problema. Entendemos que es un año particular, pero bueno, lo importante es que lo vayan comprendiendo. Bueno, con respecto a los sujetos pasivos de la relación tributaria, como dice acá, existe una primera distinción, dice el sujeto pasivo, que ya la hicimos varias veces hasta acá en toda la materia, es que tenemos o sujetos de derecho, o sujetos sujeto de derecho, como dice acá, o sujetos de hecho. Recuerden que el sujeto de derecho es el designado por la ley, está como obligado a pagar el tributo, y el sujeto de hecho es, independientemente de quién esté designado por la ley, es quien termina soportando el costo del tributo. Acuérdense que los impuestos indirectos, como dice acá, el sujeto de derecho es el responsable inscripto, que está inscrito en la FIP justamente, y el sujeto de hecho, que es quien termina soportando el IVA, en este caso, son todos los consumidores, son todas aquellas personas que sacan un aceite de la góndola y van a pagarlo. Ese aceite lo están pagando con un 21% de IVA, soportando el costo del tributo. Cada uno de nosotros como consumidores somos sujetos de hecho del tributo, y el sujeto de derecho es el señor responsable del supermercado, ¿no? El señor chino que está ahí, que luego presenta su declaración jurada, y es el sujeto de derecho. El sujeto de derecho somos nosotros. Entonces la primera distinción que hace acá el autor es entre contribuyentes y responsables. ¿A qué le llama contribuyentes? Contribuyentes le llama justamente a los responsables por deuda propia, es decir, a los sujetos de derecho por deuda propia, y los responsables le llama responsables justamente a contribuyentes de deuda ajena, ¿sí? Los responsables de deuda propia, los contribuyentes, es lo más clásico. Es cada uno de nosotros cuando presenta su declaración jurada de impuesto a las ganancias, de bienes personales. En ese caso somos contribuyentes. ¿Por qué? Porque es nuestra propia deuda. Es nuestro propio impuesto y lo estamos soportando nosotros y estamos preparando justamente eso en una declaración jurada. Dice, el responsable de deuda propia o contribuyente puede ser caracterizado como aquel respecto de quien se verifica el hecho imponible. Exactamente. Como vimos el otro día, el hecho imponible es el contribuyente, es en aquel que se da. Recuerden los 5 elementos del hecho imponible, que a mí lo que me tenía que decir es el qué, que es la parte objetiva, la parte subjetiva, que es cuáles son los sujetos, la parte temporal, que es qué periodo de tiempo abarca, la parte geográfica, que es en qué ámbito, si es en la República Argentina, si es en la provincia de Buenos Aires, y la parte determinativa o cuantitativa, que es cómo calculo ese impuesto. ¿Sí? Todo eso formaba el derecho, el hecho imponible. Entonces dice, el responsable por deuda propia es aquel que se verifica, o sea, en el sujeto en el cual se verifica ese hecho imponible. Dice, en materia de impuestos a las ganancias es el sujeto que recibe la utilidad, el que gana, ese es el contribuyente. En relación con el derecho de importación es el sujeto que efectúa la importación. En relativo a un impuesto inmobiliario, ¿no? Como explicaba hace un ratito, es el titular del dominio del inmueble grabado. Es decir, en aquellos que se verifica el hecho imponible, ese es el contribuyente.
En cambio, el responsable del cumplimiento de una deuda ajena, o simplemente el responsable, es el sujeto a quien la ley le atribuye la obligación de pagar los tributos que en realidad le corresponden por deuda propia a otro sujeto, que ese en realidad es el contribuyente. Muchas veces sucede que en las sociedades, en las SRL, sociedades anónimas, la sociedad es el responsable de deuda ajena. ¿Por qué? Porque la sociedad va a pagar el impuesto a los bienes personales de cada uno de sus socios. ¿Por qué se hace esto? Como dice acá, por una cuestión de simplificar la recaudación. La sociedad le paga los bienes personales, pero el hecho imponible es cada uno de los socios que tienen justamente sus bienes personales, ¿sí? Y la sociedad los paga a nombre de aquellos, a nombre de sus socios. Entonces la sociedad es la obligada a pagarlo, pero los contribuyentes en realidad son cada uno de los socios. Eso es, por ejemplo, justamente para citar un ejemplo de donde hay un cumplimiento de deuda ajena. Ahora, en el punto 2 habla específicamente ya de los responsables por deuda propia. Acá lo que dice es, en el plano legal, es el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Tributario, ¿sí? Existe la Ley 11.683, que es la Ley de Procedimiento Tributario, el que indica quiénes son los contribuyentes o responsables por deuda propia. Así enumera como tales a las personas físicas, o ahora se llaman personas humanas. El libro acá es viejo, pero es exactamente lo mismo, cambió el nombre, nada más. A las personas jurídicas y a asociaciones indivisas, ¿sí? ¿Qué son las asociaciones indivisas? Recuerden, es cada vez que una persona física fallece, desde que fallece hasta que está la declaratoria de herederos, no se sabe el patrimonio del fallecido, cómo se va a dividir, por eso se llama una asociación indivisa, porque todavía no está dividida, y esa asociación indivisa tributa como si fuese otra persona distinta. No es ni el que falleció ni sus herederos, sino que es una sucesión indivisa que está en el medio, y tributa como cualquier otro contribuyente. Dice, también se consideran del mismo carácter a las sociedades, a las asociaciones, entidades y empresas, aun cuando no tengan el carácter de persona jurídica, así como los patrimonios destinados a un fin determinado. Esto quiere decir que hay asociaciones, por ejemplo los fideicomisos. Los fideicomisos no tienen personalidad jurídica. Sin embargo, sí son considerables como responsables por deuda propia. Otro, por ejemplo, van a ver, son UTES, que son unidades transitorias de empresas. Son varias empresas que se juntan, que forman una UTE, justamente, que es una unión transitoria de empresas. Generalmente son empresas de construcción, que se unen para hacer un puente, unas rutas o lo que fuese, y se forma una UTE. Esa UTE tributa impuestos como si fuese una empresa distinta, ¿sí? No tiene una personalidad jurídica. No sé si ustedes vieron esto en una otra materia, pero no son vistos como personas jurídicas justamente esas UTE. O sea, no es que tienen capacidades para contratar, ni mucho menos, pero sí tienen responsabilidad tributaria, sí son considerados como contribuyentes tributarios. Bien, dice, respecto de las personas físicas, el mismo artículo aclara que son contribuyentes tanto si son capaces como si son incapaces, ¿sí? Hay personas que son incapaces, sin embargo, son caracterizados como contribuyentes. Obviamente va a tener que tener un tutor o un curador, quien va a ser el responsable por deuda ajena, va a ser el responsable de declarar y de pagar, pero el contribuyente no va a ser otra persona que el incapaz, ¿sí? A pesar de ser incapaz, puede ser contribuyente. En relación con asociaciones indivisas, dice, cabe aclarar que se trata de sujetos ideados por la ley, que explicaba recién, o sea, no existe una indivisa como persona. Lo crea la ley, que es justamente entre que fallece, es entre cuya existencia comienza con el fallecimiento de un contribuyente, de la persona física, y termina con el juez de la sucesión dicta la declaratoria de herederos o aprueba el testamento. Bien. Ahora bien, punto 3, que es responsable por deuda ajena. Dice, en lo concerniente a los responsables, es decir, a quienes deben cumplir obligaciones tributarias de otros, los mismos están indicados en el artículo 6 también de la Ley de Procedimiento Tributario. Esta norma dice que encuadran en dicho carácter el cónyuge que percibe o dispone todas las rentas propias del otro, los padres, tutores y curadores de los incapaces, los síndicos y liquidadores. Bueno, son una serie de ejemplos en los cuales la ley le da el rótulo de responsable por deuda de aquellos, ¿no? En el caso de los síndicos, por el tema de las empresas que están en quiebra, los tutores o curadores, en el caso de los incapaces, ¿sí? Esos son todos los casos donde hay, son ejemplos donde hay responsables por
deuda por deuda ajena. Es una modificación relativamente reciente introducida por la Ley de Procedimiento Tributario. Agregó como responsables del cumplimiento de deuda ajena a los responsables sustitutos en la forma y oportunidad en que se estipule esa obligación en las respectivas normas de cada impuesto. Cabe señalar que estos responsables sustitutos, cuando son designados por la norma impositiva como obligados a cumplir determinada obligación tributaria, desplazan de la responsabilidad a los responsables titulares. Esto es lo que explicaba recién. Por ejemplo, en el caso de bienes personales, responsables sustitutos, es eso, es desplaza a la responsabilidad de los responsables titulares, es decir, los socios ya no son responsables por declarar esos bienes personales, sino que lo va a hacer la propia sociedad. ¿Sí? La sociedad desplaza la obligación a los socios, lo va a hacer la propia sociedad si ve obligada y los paga, obviamente que después se lo descontará a los socios. Y un aspecto más acá es retención y percepción de tributos. ¿Qué es esto? Estos son mecanismos que tiene la ley para cobrar los impuestos, para aumentar la cobrabilidad, por medio de la retención y por medio de la percepción. Ahora lo van a leer, pero ¿esto cómo se da? Por ejemplo, una persona determinada, la ley le pone el rótulo o lo indica como agente de recaudación, ¿sí? O agente de percepción, o agente de retención. Básicamente más o menos es lo mismo. Lo único que el agente de retención, o sea, cuando hay un retiene, que es al momento de pagarle, si me nombra a mí el agente de retención, al momento de pagarle a un proveedor mío, en vez de pagarle 1000, si yo le debo 1000, en vez de pagarle 1000, le pago, supongamos, 900. Y 100 los retengo. ¿Qué le voy a dar a la persona que le debo 1000? Por ejemplo, por la compra de sillas. Le voy a dar 900 en un cheque, en efectivo, por transferencia bancaria, y 100 pesos lo voy a dar con un certificado de retención. Le voy a decir, indicando cuál fue la operación, cuál fue la factura, indicando el quit, todos los datos. Le voy a decir, mira, te retuve 100 pesos a cuenta de impuesto a las ganancias, a cuenta de IVA, ¿sí? Depende de cada régimen de retención. ¿Qué voy a hacer yo como agente de recaudación? Todos los meses voy a declarar que le retuve a fulanito o fulanita 100 pesos en carácter de tal impuesto, y esa persona se lo va a tomar eso como un pago a cuenta, ¿sí? Como una retención, como un impuesto que ya pagó. Entonces esa persona va a cobrar 900 pesos por el cheque y 100 pesos en certificado de retención. Bien, y después el régimen de percepción, que es parecido, pues dice análogamente con el régimen anterior. Acá, ¿qué es lo que pasa? La agente de percepción, en lugar de retener al momento de pagar, acá lo que hace es, al momento de cobrar, es decir, ustedes van al supermercado, ¿no? Y si son contribuyentes, el del supermercado, al final de la factura les va a cobrar un plus por encima de lo que le debería cobrar a un consumidor final. Entonces le va a aparecer que el total de la factura es tanto, y como régimen de percepción a su vez le agrega un valor más. O sea, le percibe, le agrega un valor más. Ustedes terminan pagando más. Y ese puchito que pagan de más, ¿sí? Esa X cantidad de monto que ustedes pagan de más, esa cuenta también de un impuesto. Entonces, en el régimen de retención, ¿cómo es? Es cuando yo les voy a pagar a alguien, le retengo. O sea, le voy a pagar 1000, le retengo 100 y eso se lo pongo cuenta del impuesto. En cambio, en un régimen de percepción es al revés. Es cuando yo le cobro a alguien, no cuando le pago. Cuando le cobro a alguien, en este caso de las sillas, y en vez de cobrarle 1000 por las sillas, le cobro 1000 más 80 pesos a cuenta de ingresos brutos, supongamos. Entonces ahí yo le cobro 1080, ¿sí? Le cobro 1000 de las sillas más 80 a cuenta de ingresos brutos. Le percibo, eso es una percepción. La constancia de la percepción, perdón, que no sé si sigue grabando, creo que sí. La constancia de la percepción aparece en la factura, ¿sí? Los 50 pesos aparecen sumados en la factura. En cambio, la constancia de retención es un certificado aparte. Yo le voy a dar 1000 por el pago y un certificado de retención de los 100 pesos en el caso del ejemplo que estábamos viendo recién, ¿sí? Bueno, esto es un poco hasta acá la parte de sujeto pasivo, porque después esta parte de responsables solidarios y de responsables subordinados no es tan importante. Digo, de todas maneras, léanlo, porque capaz que hago un práctico para que quede
que quede un poco más listo, ¿sí?